Entonces, en nuestro tercer tema ya, especifica, ¿no? Con mayor precisión lo que es una estimación, ¿no? Las estimaciones. Lo que hemos visto en el primer tema, ¿no? Era la generalización de funciones de distribución de más de una variable, ¿no? Las distribuciones bivariadas o más de una variable con la idea de las propiedades que de alguna manera se heredan, ¿no? Y muchas de esas características son muy similares a las que uno ve en estadística 1, ¿no? Tenemos variables aleatorias, en este caso tenemos más de una variable aleatoria. Ese conjunto de variables aleatorias tiene eh, un recorrido en diferentes espacios, ya sea continuos o discretos. Esa función tiene sus propiedades, tiene su función de densidad, su función conjunta, sus valores esperados, ¿no? Por ese lado iba el tema uno, ¿no? De entender que existen funciones de más de una variable aleatoria, con sus propias propiedades. A partir de eso, en el tema 2 entramos al tema de... eh, estamos en el escenario de tomar muestras de poblaciones. Y lo interesante y la conexión con el tema uno del tema 2 es que según el mecanismo de selección que utilicemos, ¿no? Si es un mecanismo de selección aleatoria, la muestra que nosotros obtengamos se puede se la puede ver como una colección de n minúscula, ¿no? La n minúscula, variables aleatorias, ¿no? Se la podía ver como n minúscula variables aleatorias, porque cada una de las posiciones que va a ocupar la muestra en una variable podía ser cualquiera de los elementos que están en la población, ¿no? Por el principio de la aleatoriedad y por esta idea de que se genera un universo de muestras posibles, ¿no? Y eso era lo que habíamos visto en el tema 2, ¿no? De las distribuciones muestrales y todo lo que eso generaba, digamos, ¿no? El estudio de, este, de estas distribuciones muestrales, ¿no? Que nacen a partir de las muestras posibles que nos pueden tener. Y además que estas muestras muestrales, ¿no? Estas muestras de tamaño n o estas variables aleatorias de tamaño n tenían propiedades bien interesantes, por ejemplo, ¿no? Que podíamos pensar que eran variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, y eso se conectaba con el tema uno, con el principio de independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo del tema 2, ¿no? Entender que hay distribuciones de más de una variable, ¿no? Distribuciones de más de una variable. Y muchas veces eso depende de qué es lo que nosotros vamos a construir de la variable, ¿no? Por eso ahí habíamos introducido, por ejemplo, la media, ¿no? Como una medida de interés que se la puede calcular en la población y lo llamábamos parámetro y en la muestra le llamábamos estimador. Y podíamos conocer la distribución muestral para esa medida, digamos, ¿no? Para la media muestral. O también teníamos medidas para la diferencia de medias, para la proporción, para la diferencia de proporciones. Y habían casos muy particulares, ¿no? Cuando nosotros queríamos estudiar el comportamiento de la varianza, la distribución que se generaba era un h cuadrado. Y queríamos el cociente entre dos varianzas, eso nos daba una Fisher. O teníamos una muestra muy pequeña, ahí nos hablaban un poco de la t-de-student, ¿no? Estas tres distribuciones las vamos a seguir viendo hacia adelante, ¿no? Y con esa idea, ¿no? La distribución chi cuadrado para estudiar varianzas, la t-de-student para estudiar poblaciones pequeñas y la distribución de Fisher para estudiar cocientes de varianzas, ¿no? Para esas medidas, ¿no? Para la varianza, muestras pequeñas y para cocientes de varianzas. En el otro escenario, las medidas que vamos a ver son la media, y las proporciones, ¿no? Que son medidas muy parecidas, ¿no? Una sobre números y la otra sobre valores binarios, ¿no? Sobre presencia o ausencia de alguna característica, la proporción. Y en esos casos teníamos el teorema del límite central que decía que a medida de que la muestra sea grande, ¿no? Mayor a 30 por decir, las distribuciones muestrales de estos estimadores de la media y de la proporción tienden a comportarse como una normal, ¿no? Y eso facilitaba harto el cálculo de algunas probabilidades o empezar a hablar de algunas cosas, ¿no? Entonces, en este nuevo tema,
vamos a ya dar por sentado primero que existen estas distribuciones muestrales y vamos a dedicarnos estrictamente a lo que son las estimaciones. Antes hablábamos de la media, de la proporción, de la varianza, ahora las vamos a formalizar y nuestro objetivo va a ser justamente calcular o estimar la media poblacional, digamos, o estimar la proporción, o estimar las varianzas. Ese por un lado va a ser nuestro objetivo. Y también vamos a pasar un poco por tratar tratar de conocer los valores de ciertos parámetros de las distribuciones que puedan tomar los datos, ¿no? Y cuando nosotros analizamos variables, estas variables pueden tener diferentes comportamientos, como los hemos visto en estadística 1, ¿no? Las variables podrían comportarse como una binomial, como una Poisson, podrían comportarse como un uniforme, depende mucho de dónde nos encontremos. El comportamiento de las variables puede ser muy particular, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Hay variables que se pueden comportar como una Poisson y la Poisson tiene un parámetro, si recuerdan, ¿no? La Poisson tiene el parámetro lambda. La uniforme tiene dos parámetros, el parámetro A y B. La distribución geométrica y la binomial tienen igual parámetros de la probabilidad de éxito o la cantidad de experimentos. Ahora, esos parámetros muchas veces en estadística 1 no los han dado, ¿no? Es una Poisson con un lambda igual a 6, digamos, ¿no? Es una Poisson o es una exponencial con una lambda igual a un tercio. En este capítulo también vamos a entrar justamente a eso. ¿Qué tal si los datos tienen el comportamiento de una exponencial? ¿No? ¿Cuál será el valor de su parámetro lambda del exponencial? ¿No? ¿Qué tal si la población tiene un comportamiento normal? ¿Cuál será el valor de su media y su varianza? Que son parámetros de la normal, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas vamos a ir viéndolo en este capítulo 3 de estimaciones. Seguimos en la idea de que queremos aproximarnos a algún valor, ¿no? Queremos aproximarnos a algún valor de la población y nuestra aproximación trata de acercarse lo más posible, digamos, al valor real, ¿no? Vamos a ver, tal vez para recordar esta parte voy a abrir una pizarra. Denme un momentito. Denme un momento para abrir la pizarra. Ya, ahora sí. A ver, para recordar un poco, nosotros estamos en esta idea, ¿no? Tenemos una población de interés de tamaño n mayúscula, ¿no? De tamaño n mayúscula. Muchas veces nosotros vamos a asumir que la población es muy grande, ¿no? Y cuando la población es muy grande, el tamaño de la población casi ya ni siquiera es tan relevante, ¿no? El tamaño de esta n casi ya no es tan relevante. Sin embargo, ¿no? Los tamaños de la muestra sí, ¿no? El tamaño de la muestra sí es relativamente importante porque eh, de este tamaño de la muestra, de alguna manera es la que configura, ¿no? Es la que configura la cantidad de tamaños o de muestras posibles que nosotros podamos tener, digamos, ¿no? De esta n, ¿no? Voy a hacer un poquito más pequeña, de esta n, ¿no?
primer punto que tenemos que recordar es que de la población de estudio tiene un parámetro de interés, ¿no? Un parámetro de interés tita, ¿no? Puede ser un tita 1, que puede ser cualquier cosa, un tita 2, que puede ser otra cosa, un tita 3, que puede ser otra cosa, y así hasta un tita eh, p, digamos, ¿no? Podemos armar p parámetros distintos. Estos titas pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser un promedio, ¿no? Finalmente estos titas, ¿no? Cualquiera de estos titas, no son nada más que funciones, ¿no? Un tita cualquiera de estos no es nada más que una función. Es una función sobre el universo y sobre el vector de características x, ¿no? Sobre las x que puedan existir. No es nada más que una función. Eh, Algunos parámetros de los que nosotros trabajamos son la media, es un parámetro con el que vamos a trabajar. La media es un parámetro bastante sencillo, es la sumatoria de todas las x dividida entre el tamaño de la población. La proporción, ¿no? El canteo de características sobre la población. Eh, Otras podrían ser las diferencias de media, la diferencia de proporciones, pero hay una cantidad bastante alta de parámetros posibles, ¿no? Pero la definición que a nosotros nos interesa justamente es esta, ¿no? Que un parámetro no es nada más que eh, una función del universo o sobre el universo y sobre las variables de interés, sobre las x que estamos explorando, ¿no? Para nosotros finalmente eso es un parámetro. El proceso de muestreo, ¿no? El proceso de muestreo lo que hace es extrae una muestra de esta población, digamos, ¿no? Extrae una muestra de esta población. Eso se llama muestreo, ¿no? Eso se llama muestreo. El proceso de extraer una muestra de esta población. Mucho de esto nosotros no hemos dicho, pero sí hemos establecido algunas características. Estas muestras que se obtengan deberían ser aleatorias, ¿no? Sí o sí deberían ser aleatorias, porque eso nos garantiza de alguna manera la posibilidad de tener un espacio muestral o muchas muestras posibles, ¿no? Si no lo definiéramos como aleatoria y fuera una muestra intencionada, toda nuestra teoría de muestras posibles se caen porque no tuviéramos la posibilidad de ver todas las muestras posibles. Porque este escenario de las muestras posibles lo que establece es que, bueno, no existe una única muestra como tal, ¿no? No existe una única muestra como tal, sino que hay una colección de muestras posibles que uno podría analizar en este concepto de muestreo, digamos, ¿no? Hay muchas muestras posibles que podrían empezar a salir si quieren, ¿no? Muchas muestras posibles que podrían empezar a salir. Todo este universo son las distribuciones muestrales, ¿no? Todo eso está relacionado al capítulo 2. En la práctica, cuando uno hace una encuesta, cuando uno hace un estudio, únicamente tiene acceso a la muestra de interés. No, uno no puede ver toda la distribución muestral. Uno solamente tiene acceso a la muestra que ha salido, ¿no? A la muestra que ha salido. Y mediante esta muestra nosotros queremos explorar o queremos acercarnos a los titas, ¿no? A los titas o a los parámetros de la población. Yo quisiera acercarme a este tita 1 mediante un estimador, ¿no? Que puede ser un tita 1 sombrero, ¿no? Así me acerco al tita 1. Al tita 2 me puedo tratar de acercar con otro estimador que puede ser un tita 2, ¿no? Y lo que habíamos aprendido es que el tita 1, este estimador de tita 1, puede no ser único. Este puede ser una forma, el tita 1. Otro estimador para el tita 1 podría ser este tita 1 asterisco, digamos, ¿no? Porque no hay una única forma para acercarme a estos parámetros, ¿no? La idea es elegir tal vez el mejor, ¿no? Porque podría ser de esta forma o podría ser de esta otra forma. Y lo mismo para el tita 2, para el tita 3, para el tita p, ¿no? O sea, pueden haber diferentes formas de acercarnos porque finalmente son estimadores. Y un estimador en esencia depende de otras cosas, ¿no? Tiene otras características. Aquí lo podemos establecer, ¿no? Un estimador, por ejemplo, un tita sombrero cualquiera,
también es una función, pero es una función sobre la muestra, ¿no? Sobre la muestra y sobre el vector de características, pero de la muestra, ¿no? Un X asterisco le podemos poner, ¿no? Sobre el espacio muestral que genera la misma muestra. Y lo interesante de este tita asterisco que es una variable aleatoria, dado que las muestras que tenemos acá, ¿no? Las S posibles, ¿no? Todas las muestras posibles que uno puede obtener, van variando, ¿no? De realización en realización, lo que convierte a tita en una función, ¿no? En una variable aleatoria con n, ¿no? Elementos, con n variables aleatorias. Es un vector aleatorio con n variables aleatorias, ¿no? Este es un vector aleatorio con n variables aleatorias. Lo que habíamos visto también es que se llaman distribuciones muestrales porque esta medida de acá, este tita 1 que acabo de sacar de esta muestra, va a tener un valor para esta muestra, ¿no? Para esta muestra de acá. Pero este va a tener seguramente otro valor. Vamos a poder calcular el mismo tita 1 con la misma función, pero va a tener otro valor en esta otra muestra. Y el tita 1 también va a tener otro valor en esta otra muestra, ¿no? Y el tita 1 va a tener otro valor en esta otra muestra. Dado que es una variable aleatoria y su valor depende de la muestra, ¿no? De la muestra en la que se obtengan. Y ahí aparecía nuestro concepto de distribuciones muestrales del estimador, por ejemplo, ¿no? De los estimadores como tal. Entonces ahí tenemos una posibilidad muy, muy alta, ¿no? De los distintos titas que pueden salir en las muestras. Y pensando que no es un único tita, sino pueden haber otras opciones como este tita 1 asterisco, ¿no? La situación un poco se puede complejizar, digamos, ¿no? Se puede complejizar. En el fondo, lo único que nosotros queremos es que a partir de esta muestra podamos retornar y decir algo de la población, ¿no? Usar la información de la muestra para decir algo de la población. Y ese concepto en estadística se llama inferencia. Ese concepto en estadística se llama inferencia. Nosotros queremos inferir de la muestra hacia la población. Pero ahora nosotros sabemos que este proceso de inferencia tiene un respaldo teórico bien interesante, que viene dado por el comportamiento de las distribuciones muestrales, ¿no? Cuando yo doy un estimador, ¿no? Yo digo, por decir, la media, la estimación de la media de edad es de 25 años. ¿No? Ese valor viene cargado con toda esta teoría, ¿no? Con que es un valor que proviene de distribuciones muestrales, de muchas muestras posibles que puedan existir. Ese valor que se da y posiblemente tenga, como es la media, y por el teorema del límite central uno podría decir que esa media tiene una distribución de tipo normal, ¿no? Y podría decir muchas cosas, digamos, ¿no? Pero finalmente el proceso de inferencia viene con esa carga. En el fondo, ¿qué es lo que nos interesa? En el fondo, lo que nos interesa, voy a poner aquí adentro en verde, es que el parámetro de interés, sea cual sea el que estamos viendo, perdón, el parámetro de interés, sea cual sea el que estamos viendo, este tita, nosotros tratamos de estimar ese tita con un tita sombrero, ¿no? Nosotros tratamos de estimar ese tita con un tita sombrero y diciendo, este es un estimador del tita, ¿no? Nuestro objetivo es acercarnos lo más posible al tita, tratar de acercarnos con el estimador al verdadero valor del parámetro, ¿no? Esto es lo que tratamos de hacer en el fondo, ¿no? Tratar de Y dicen, acercarnos. ¿cómo sabemos que nos estamos acercando realmente al valor? ¿Cómo? Ya, súper. Eso es justamente lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque la idea es, pueden haber muchos titas, ¿no? Pueden haber muchos titas, este tita 1 asterisco. Y nuestro objetivo es acercarnos al tita lo más que se pueda. Podríamos saber que este es el mejor, como dice algunos de sus compañeros, restando. Pero eso no es tan cierto, ¿no? Porque, ¿cuál creen que es el problema acá? O sea, nuestro objetivo en el fondo es eso, ¿no? Nuestro objetivo es acercarnos al tita sin sombrero con el tita con sombrero. Pero ese es un problema. Eh, o sea, sería fácil, esto sería inmediato si nosotros conociéramos el valor del tita sin sombrero, ¿no? Pero no conocemos, ¿no? Perdón. Pero no conocemos al tita sin sombrero. Porque,
A ver, nosotros estudiamos a una población. Esta es la población de interés, ¿no? Todo este conjunto. Hay medidas de interés, los titas. Pero nosotros no llegamos a conocer casi nunca el valor de los titas sin sombrero. Casi nunca. ¿No? En la computadora podemos simular, digamos, pero en la práctica no es cierto, ¿no? Si nosotros ahora quisiéramos saber cuál es el promedio de ingresos, ¿no? De ingreso, o cuál es el promedio de ingresos de las personas que trabajan en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el promedio de ingresos de las personas que trabajan en Bolivia? eh, para conocer ese dato, ¿no? En términos de funciones es sencilla, no es un promedio de ingresos. Lo que yo debería hacer es sumar todos los ingresos de las personas que trabajan en Bolivia y dividirlo entre la cantidad de personas que trabaja, por ejemplo, ¿no? Ahí sería inmediato. Pero no tenemos esa información. No tenemos en ningún lugar la información de todas las personas que trabajan en Bolivia, ¿no? ¿Cuántos hombres, no? ¿Cuál es la proporción de mujeres y hombres, que es un indicador tan sencillo en Bolivia ahora? ¿No? ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres en Bolivia? Tampoco lo sabemos. Exactamente en este momento, digamos, o el mes pasado, no sabemos eso. El dato más cercano a esa proporción de hombres y mujeres que podemos tener, el dato más cercano puede provenir del último censo, que es el 2012. Y miren que ya ha pasado casi 9 años, ¿no? Ese es el dato más cercano de esa proporción, porque en ningún otro momento se ha contado hombres y mujeres de toda una población. Entonces, por eso estos titas no los conocemos. Y nosotros vamos a postular a titas sombreros y queremos que se acerquen a estos titas, ¿no? Y ahí la pregunta es relevante, digamos, porque lo que dice su compañero es, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál se está acercando? Y eso parte por analizar las distribuciones muestrales de los datos, ¿no? Porque había una propiedad bien interesante que habíamos discutido antes, que si recuerdan era qué tal si el valor esperado del estimador es igual al parámetro. ¿Qué propiedad? ¿Cómo se llamaba esta propiedad? Si la esperanza o si el valor esperado del estimador es igual al parámetro. Esta era la propiedad de insesgadez, ¿no? Y esto ya nos da una pauta. Nos dice que, si bien es cierto, el tita es una variable aleatoria, si tú le sacas la esperanza a ese tita, este va a ser, es igual al parámetro. Entonces, y además, si este tita fuera la normal, dice que su comportamiento es como una normal. Entonces, cualquier muestra que tú y como es normal y su centro es igual al parámetro, por teoría, ¿no? Por definición, cualquier muestra que salga va a estar relativamente cerca al parámetro, digamos. Y eso puede darnos tranquilidad de que es un estimador interesante, es un buen estimador, digamos, ¿no? Pero parte de esas cosas vamos a ir viéndolo en este capítulo también, ¿no? ¿Cuándo decidir que un estimador es bueno, ¿no? Ya, a ver, la pregunta de Gabriel es si estimamos con otras que sí conocemos, si vemos que sirve, podríamos utilizarlas con otras titas o no. No, es que en realidad el planteamiento es básico, ¿no? Es como, hay medidas que nosotros desconocemos de la población y es muy costoso en tiempos, en recursos, obtener la información de toda la población. Lo que yo hago es obtengo una muestra y con esa muestra voy a tratar de acercarme a este valor. No eso es lo que plantea en realidad esta materia de estadística 2 en el fondo, porque está enfocada en este proceso de inferencia. Si yo quisiera saber ahora, por ejemplo, en la carrera de informática, de todos los que están, por decir, en el primer año, los que acaban de entrar a primer año, ¿no? ¿Cuánto gastarán en internet al mes, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto gastarán los estudiantes de primer año de la carrera de informática? ¿No? O sea, los que entraron el semestre, los que entraron en estos 2 semestres de este año, digamos, ¿no? Quisiéramos saber cuánto gastan en internet en sus hogares al mes, ¿no? Ya sea en datos, ya sea en una cuenta de hogar, ¿no? Esa información no la tenemos, ¿no? Ahora no la tenemos. La única manera de recolectar sería
llamando a cada uno de los estudiantes que han ingresado y preguntándoles cuánto gastan y calculando el promedio. Esa sería la única manera, ¿no? Si quisiéramos hacer una cobertura total, digamos, y no entrar en esta parte de muestreo. La otra estrategia sería, bueno, ¿qué tal si yo tomo una muestra, ¿no? Sé que son, por decir, unos 500 estudiantes que han entrado, digamos, ¿no? Entre los dos semestres, digamos que son 500. Entonces, si son 500 estudiantes, como no puedo preguntar a los 500 estudiantes, yo voy a tomar una muestra de tamaño 20. Y con estos 20 estudiantes, ¿no? Los voy a sortear y les voy a ir a preguntar a los 20. Y a los 20 estudiantes les voy a decir cuánto gastan en internet al mes, digamos, ¿no? Y el dato que ellos me den, va a ser el dato sobre 20 personas. El dato real nunca lo voy a conocer, nunca lo voy a conocer. Pero lo que yo quiero justificar es que este 20 es un buen estimador, por decir, es una buena señal para acercarme a este tita, ¿no? A partir de estos 20 estudiantes, con el valor que yo obtenga, puedo acercarme al tita. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? O al menos queremos verificar o tener un poco más tranquila, si quieren, la conciencia, digamos, en el sentido de validar que tal vez una muestra es suficiente para decir algo de un grupo grande. Y una muestra de 20 todavía, digamos. Uno podría decir ahí, descalificar y decir, bueno, con 20 estudiantes uno no puede inferir lo que le está pasando a 500 personas, digamos. Uno podrá mencionar eso, ¿no? Que muchas veces así se desvirtúan también las encuestas, ¿no? En las encuestas de política, por ejemplo, dicen cómo van a entrevistar a 1000 personas para saber quién va a ganar en las elecciones, digamos, si es un país donde más de 7 millones de personas votan, ¿no? Y la justificación pasa por algo que habíamos visto. Este número parecería pequeño, digamos, son 20, pero este número está generando un espacio de muestras posibles de 20 tomadas de 500. 20 tomadas de 500. Y esa cantidad de muestras posibles me está generando una distribución del estimador que estoy observando. Y si es la media, posiblemente ese estimador, esa función, digamos, del estimador tenga una forma de una normal. Y me dé cierta tranquilidad de que el valor que se obtenga va a estar relativamente cercano al valor real, digamos. Esa es un poco la cadena, digamos, de resultados hacia este punto, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, nuestro objetivo principal es postular, ¿no? O hacer eh, o plantear algunas preguntas sobre el estimador, ¿no? El estimador es el que juega el rol más importante acá, el estimador, ¿no? Porque este es el que me va a determinar, ¿no? Cuánto me estoy acercando al tita, ¿no? O sea, este es el que finalmente se va a publicar, digamos, o se lo va a difundir. Tengo que tener certeza de que es un buen estimador, que se está acercando al parámetro. Tengo que tener la certeza de que cumple algunas propiedades importantes, como esta, digamos, que es el principio de insesgadez. Según la forma del estimador, tengo que saber que este estimador capaz que esté dibujando alguna distribución de probabilidad manejable como la normal. En el caso de la media sucede eso, ¿no? Que la media se comporta como una normal con muestras mayores a 20, a 30, ya tiene esa forma, ¿no? Entonces tengo que saber estas propiedades para estar seguros que este es un buen estimador, ¿no? Que este es un buen estimador. Ahora, en esa línea, nosotros vamos a aprender tres cosas en estos dos capítulos que vienen, ¿no? Principalmente pensando en esto de los estimadores. Mi objetivo es llegar al parámetro tita, ¿no? Ese es mi objetivo, llegar al parámetro tita. ¿Mediante quién? Mediante un estimador, ¿no? Entonces ahí por lo menos vamos a ver nosotros tres cosas, ¿no? El primero, yo voy a postular a un único estimador, ¿no? Yo voy a decir, este es el estimador que tiene un mejor comportamiento y se acerca de la mejor forma al tita, digamos, ¿no? Este es el estimador que tiene esa idea, ¿no? Entonces, digamos, en un ejemplo podríamos poner esto del gasto en internet al mes, digamos, ¿no? El gasto de internet al mes. Uno podría decir, bueno, en el gasto de internet al mes, con una muestra, por decir, de 20 estudiantes,
el promedio de mi muestra ha salido en 150 bolivianos, digamos, ¿no? 150 bolivianos. 150 bolivianos. Yo podré decir un poco de esto, ¿no? El promedio de la muestra es de 150 bolivianos, entonces yo estimo que el promedio en la población es de 150 bolivianos, digamos, ¿no? Ese es mi estimador. Por ahí me estoy equivocando seguramente, hay un error asociado a este, no, no se olviden que de esta X barra tiene su propio error, que es su varianza, ¿no? Ahí tendré una medida de error desde 150. Podré saber cuán, cuánto error muestral tiene este 150, ¿no? Esto vamos a aprender seguramente a calcularlo, ya lo habíamos hecho en el capítulo anterior, ahora lo vamos a formalizar más, pero me da una idea de cuánto se está acercando a este tita, ¿no? Al parámetro. Cuando tengo este tipo de relaciones, ¿no? Yo estoy postulando a un único valor, ¿no? Yo estoy diciendo, a partir de la muestra de 20, mi estimación es de 150 bolivianos al mes. No sabemos cuál es el comportamiento del parámetro del mu de x, ¿no? No sabemos. Si lo supiéramos, pues no haríamos la encuesta, ¿no? Ese es un poco el razonamiento. Cuando yo tengo un solo estimador, ¿no? Cuando yo tengo un solo estimador, a este de acá se le llama un estimador puntual, ¿no? Este es un estimador puntual. Puntual. Haciendo relación a que es un solo punto, digamos, ¿no? Es como el juego de un dardo, digamos, ¿no? Es como el juego de un dardo donde en el centro, ¿no? Aquí lo voy a poner a ver, es como el juego de un dardo. Es como cuando nosotros jugamos el juego de los dardos. O sea, voy a armarme un esquema acá de ese juego. Finalmente la estimación se puede ver casi como un juego de dardos, donde nosotros tratamos de darle al centro, ¿no? Tratamos de adivinar el valor correcto. Ese es el juego de dardos, digamos, ¿no? Donde en el centro está el valor real. Está el tita, digamos, ¿no? En el centro está el valor del tita. Y nos empezamos con nuestras muestras a apuntar, ¿no? Con nuestras muestras empezamos a apuntar. Esa es un poco la idea, ¿no? Las distintas muestras posibles que uno puede armar, ¿no? Nos van a dar diferentes lugares donde llegaría el dardo, digamos, ¿no? Diferentes lugares. En la práctica, solamente tenemos un dardo, digamos, ¿no? En la práctica solamente tenemos un dardo, ¿no? En la práctica solamente tenemos un dardo y es la estimación que vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde llegará la estimación que vamos a hacer? En este caso es 150. Esta estimación, por decir, sería ideal que caiga alrededor del tita, digamos, ¿no? Pero no sabemos dónde va a caer, ¿no? No sabemos dónde va a caer, ¿no? Por eso al final es como un juego, digamos, pero si es la media y además sabemos que es normal y la media de la normal es el parámetro, seguramente la mayoría de los estimadores va a estar rondando el verdadero valor, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno saber, ¿no? Ahora, ¿qué es estimador puntual? Cuando nosotros solamente tenemos un valor, ¿no? Tenemos un valor. En este caso es 150 por decir, ¿no? Entonces nuestra estimación por decir cae acá, digamos, ¿no? Cae acá. Nuestro estimador ha caído acá, digamos, ¿no? Muy cerca del valor real, pero ha caído ahí, digamos, ¿no? Es un solo valor que nosotros damos. El segundo tipo de estimación que existe, el segundo tipo de estimador que existe son lo que se conocen como estimadores interválicos, ¿no? Donde yo no voy a dar un solo valor, ¿no? Yo no voy a decir 150. Yo voy a dar un rango, ¿no? Yo voy a dar un rango. Es decir, yo voy a decir, por si acaso, este tiene un límite inferior y este tiene un límite superior. Un límite inferior y un límite superior. Yo no voy a dar un solo valor, sino que voy a dar dos límites. Y voy a decir, no puedo asegurarte que el promedio, digamos, sea 150, sino que yo puedo darte un intervalo, ¿no? Normalmente a ese intervalo se llama el intervalo de confianza. Y te voy a decir, el intervalo de confianza de la media, ¿no? De la media de gastos, se encuentra entre 140 bolivianos y 160.
ahí está el verdadero parámetro, ¿no? Ya no te doy un punto, ¿no? Sino que te doy una región donde el verdadero valor se encuentra. ¿No? Y esa es la idea de la estimación por intervalos, ¿no? Por intervalos de confianza, o bueno, esta en particular se llama, esta es la estimación por intervalos, ¿no? Por intervalos. Que es otra forma de acercarnos a lo que queremos. Nuestro objetivo es dar pistas respecto al valor de tita. Yo puedo dar un número, o puedo decir, o puedo dar un rango, ¿no? Puedo dar un rango para acercarme a esto. En la lógica de los de este juego, digamos, ¿no? Ya no estaría diciendo aquí está, digamos, ¿no? Sino lo que yo te puedo decir es, por decir, el verdadero valor se encuentra en toda esta sombra, digamos, ¿no? En toda esta sombra se encuentra el verdadero valor. Ahí está, ¿no? Se encuentra entre 140 y 160, digamos, ¿no? Yo ya te doy una región, digamos, ¿no? La utilidad puede variar, ¿no? Dependiendo lo que uno esté haciendo. En una encuesta política, digamos, que podría ser algo muy común, uno podría decir, mi estimación, por ejemplo, uno podría decir, la estimación de que gane el candidato X, ¿no? El candidato X en lo puntual es del 53%, le podría decir, ¿no? El porcentaje de apoyo del candidato X es del 53%. Eso le podría decir el estimador puntual. Entonces uno podría decir, que bueno, parece que vamos a ganar, digamos, ¿no? Mientras que por la estimación por intervalos de confianza le podría decir, en realidad yo estimo, digamos, con cierto nivel de confiabilidad que el valor de apoyo que vas a tener está entre el 40% y el 55%, digamos, ¿no? Le podría dar un intervalo de confianza de ese estilo. Entre 45 y 55%. Este parece más ilustrativo, ¿no? Que ¿no? Este podría dar una falsa ilusión de victoria, mientras el intervalo está reflejando que en realidad si una persona tiene que obtener más de 50 votos para ganar, el intervalo de confianza dice que hay 10 puntos acá de pérdida, ¿no? Y hay 5 puntos de victoria, digamos. Entonces, el intervalo de confianza contiene más a estimaciones de pérdida que de victoria. Entonces, un estimador de tipo intervalo puede ser un poco más informativo y útil, ¿no? Y nos puede reflejar más información, ¿no? ¿Y dónde se conectan estos dos, ¿no? ¿Cómo se conectan estos estimadores puntuales y estos estimadores por intervalo? La conexión principal, que la van a ir viendo, porque después casi todos son así formulitas, es esta, ¿no? El estimador puntual, por definición, es simplemente un punto, ¿no? Un número, un valor. Pero ese valor tiene su varianza, ¿no? Tiene su varianza. Y el intervalo de confianza se construyen con dos elementos. Bueno, se construyen con tres elementos un intervalo de confianza. Se construyen por un lado si quieren, con el valor, ¿no? Con esta X barra. Se construyen con la varianza del estimador, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El ancho, la varianza va a definir el ancho del intervalo, cuán amplio es o cuán corto es. Y otro elemento que aparece en los intervalos de confianza es un criterio de confiabilidad, ¿no? Una idea de confianza, ¿no? Que en estadística es probabilidad simplemente, ¿no? Pero en estadística le llamamos también confiabilidad, ¿no? Un coeficiente de confiabilidad va a entrar, confiabilidad, ¿no? Va a aparecer un cociente de confiabilidad, va a trabajar la varianza y también va a trabajar el estimador puntual. Estos tres intervienen para construir un intervalo de confianza, ¿no? Que parecería algo más útil, por ejemplo, ¿no? Cuando uno trabaja con estos temas. Entonces, en el capítulo 3 nosotros vamos a explorar esto. Vamos a conocer los estimadores, sus propiedades, ¿no? Cómo estamos más seguros para acercarnos al valor real. Y también vamos a ver los estimadores puntuales, ¿no? ¿Qué son los estimadores puntuales? ¿Cómo son las varianzas? ¿Qué es este criterio de confiabilidad, ¿no? Para acercarnos. Obviamente, un intervalo de confianza, mientras más pequeño sea, ¿no? Más pequeño sea, nos está revelando con mejor precisión el verdadero valor de los datos, ¿no?
Por ejemplo, acá, si tuviera un intervalo de 140 a 160, es una cosa, pero si yo calculo un intervalo de, no sé, 145 a 155, este es un intervalo más angosto, más pequeño, por lo tanto más preciso que el anterior. Entonces, el ancho del intervalo también significa algo. Y nuevamente, ese ancho lo define la variabilidad y la confiabilidad. Entonces, si el ancho es muy grande, ¿no? Mucho no significa de alguna forma que nuestro estimador tampoco es tan bueno, ¿no? Nuestro estimador tampoco es tan bueno. Ahí en algunos ejemplos de lo que se hace con estas cosas es, por ejemplo, uno de los estimadores más complicados de construir para estadísticas sociales es la mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad, la mortalidad, la mortalidad materna, perdón, la mortalidad materna es uno de los estimadores más complicados de construir, ¿no? Porque hay que identificar eh, cuántas mujeres de cada 1000, digamos, cuántas mujeres de cada 1000 mueren al año por complicaciones en el embarazo, ¿no? Después de la concepción, digamos, ¿no? Todo lo relacionado con la concepción o con el nacimiento, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de la mortalidad materna. Es un indicador muy, muy complejo de construir. Y en las mismas encuestas que hay, digamos, ¿no? Uno puede ver y dice, no sé, la mortalidad materna es de 50, digamos, ¿no? 50 mujeres cada 1000, digamos, ¿no? Pero si uno ve los intervalos de confianza de ese estimador, en los documentos técnicos va a aparecer que el intervalo de confianza va de dos a 300, por ejemplo, ¿no? Por decir, digamos, es un ejemplo solamente. Entonces ahí el intervalo de confianza es pues muy amplio, ¿no? Porque no sabemos realmente con certeza cuál es el valor real. 50 es el estimador puntual, pero el intervalo nos está revelando que la situación es muy, muy variada, es muy dispersa. Porque si por un lado me inclino al 2, ¿no? Que puede ser un resultado posible, es una situación muy buena, muy favorable, digamos. 2 de cada 1000 mujeres está bien, digamos, ¿no? O sea, es una tasa de las más bajas, digamos. Pero es el límite inferior y me voy al límite superior y me voy a 300 casos. 300 es demasiado, ¿no? 300 de cada 1000 es casi un tercio de la población que está muriendo de las mujeres embarazadas. Entonces, en esos contextos, uno puede decir, ah, el estimador no es tan bueno, es mejor no reportarlo, ¿no? No se tiene que reportar este estimador porque no se está acercando al valor real. Sería interesante que el dato que sea 50 lo acompañe un intervalo de confianza que diga, ah, es entre 40 y 60, digamos, ¿no? Ahí sabemos que la mortalidad es 40 o 60, se está moviendo ahí, digamos, ¿no? Mientras en el otro caso tenemos pues, tenemos demasiado distorsión, ¿no? En los intervalos. Ya, entonces, parte de lo que vamos a ver en este capítulo es esto, ¿no? Del estimador puntual, los estimadores por intervalos, ¿no? Parte es esto. Y una siguiente parte de esto es cuando nosotros exploramos eh, nuevamente, ¿no? Con el foco en el parámetro, ¿no? Nuevamente con el foco en el parámetro. Nuevamente con el foco en el parámetro de interés. Lo tercero que se puede hacer, ¿no? Antes hemos visto eh, estimaciones puntuales, estimadores por intervalos. Lo tercero que se podría hacer a partir de los estimadores es hacer conjeturas, ¿no? Es hacer conjeturas. O hacer hipótesis, ¿no? O hacer hipótesis. Yo podría decir, como el estimador finalmente proviene de una muestra, y por lo que hemos visto en el capítulo 2 hay infinidad de muestras posibles, entonces nada quita que yo pueda hacer a ciertas hipótesis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esto de... En el caso, perdón, en el caso de esto, digamos, del promedio de Internet, digamos, ¿no? De gasto en Internet, que era 150 mi estimación de 20 estudiantes. Yo decía, ah, bueno, ya el estimador puntual es 150, digamos, ¿no? Con mi información de antes yo sé que el estimador es de 150. Como este es un estimador, ¿no? Como este es un estimador que trata de acercarse al parámetro real, al mu de x, digamos, que no lo conocemos, yo puedo hacer conjeturas sobre este 150 y decir,
O bueno, sobre este estimador. El estimador da 150, pero no olvidemos que este estimador en su misma construcción tiene su propia varianza, ¿no? Su propio ESOR. Entonces, este ESOR me permite hacer conjeturas sobre el verdadero valor de 150. Y yo ahí podré decir, bueno, tal vez, ¿será que el estimador es mayor a 180? Digamos, esta podría ser una conjetura. ¿Será que esto no es cierto, digamos, ¿no? Sino que en vez de postular un estimador puntual, yo empiezo a plantear hipótesis y digo, ¿será que el estimador o el promedio de gasto es superior a 180 bolivianos? ¿Será que eso es cierto? ¿O será que ese gasto es menor a 100 bolivianos, digamos? ¿O será que ese promedio es igual a 160? ¿No? Yo podría hacer distintas hipótesis, ¿no? Hipótesis. Poner un cero ahí abajo para decir que son hipótesis. Yo puedo hacer hipótesis sobre este tita, porque yo tengo un valor puntual de una muestra, no tengo acceso a toda la distribución muestral. Así como no tengo acceso a toda la distribución muestral, entonces este 150 no necesariamente es cierto porque es un solo valor. Yo puedo plantear a partir de las distribuciones muestrales y decir, ¿será que el verdadero valor es 180? ¿Será que el verdadero valor es 100? ¿Será que el verdadero valor es 160? ¿No? Y estas son conjeturas de hipótesis, ¿no? Estas son pruebas de hipótesis. Que es como la otra pata, digamos, ¿no? De esta parte de las estimaciones. Yo puedo empezar a hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Mi interés es calcular el porcentaje de apoyo que va a tener el candidato X en tal elección, ¿no? La hipótesis que yo puedo crear es, ¿será que la estimación de esta proporción es superior al 50%? ¿No? Porque si esta hipótesis yo la llego a validar, ¿no? Podría estar casi seguro de que el candidato X va a ganar, digamos, ¿no? Lejos de estudiar el valor que se obtenga, podría verlo como una prueba de hipótesis, ¿no? ¿Será que el candidato va a superar 50, digamos, ¿no? Va a superar 50% de apoyo? Y eso yo puedo jugar. En el fondo, estas pruebas de hipótesis están tratando de eh, entender algo del estimador, ¿no? O aproximar algo del estimador, partiendo de que el estimador en sí mismo tiene su propia distribución, ¿no? Y estos valores en el fondo tratan de aproximar o conocer las probabilidades de estas situaciones en la distribución que genere el estimador, ¿no? La distribución que genere el estimador. Ahí quiere moverse o quieren moverse estas hipótesis, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea principal. Las pruebas de hipótesis están muy ligadas o se utilizan harto en hartas áreas de las ciencias puras, en biología, en agronomía, en medicina, sin ir muy lejos, ¿no? Muchas de las pruebas de hipótesis que uno marca es relacionada a la eficiencia, digamos, ¿no? Ustedes recordarán que para las mismas vacunas del COVID, según la vacuna que uno se haga poner, existe una tasa de efectividad, digamos, ¿no? Del 80-90% según las vacunas. Y muchos de esos valores o esas pruebas de eficacia nacen de estas pruebas de hipótesis, ¿no? Nacen de estas pruebas de hipótesis. En la prueba de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en los protocolos para aprobar un nuevo medicamento, normalmente pasan por pruebas en poblaciones pequeñas, medianas y grandes, digamos, ¿no? Y se van haciendo pruebas de hipótesis en cada uno de los casos, ¿no? ¿Será que a partir de no sé, de la ingesta de tal medicamento, tal indicador de salud ha subido, ha bajado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no sé, cuál es la probabilidad de que un indicador de salud supere tal cuota, digamos, ¿no? Entonces, toda esa parte de las ciencias médicas, de las ciencias puras, ¿no? Están vinculadas mucho a estos componentes de pruebas de hipótesis, ¿no? Que tienen algunas particularidades más, digamos, ¿no? Porque todos esos experimentos o todos esos procesos entran en lo que la estadística le llaman diseños experimentales, ¿no? En nuestro caso es un poquito menos sofisticado, dado que estamos en poblaciones o sea, es un poco más general, digamos, no es tan específico esa parte.
Pero el concepto se aplica en diferentes áreas, ¿no? Esta idea de prueba de hipótesis. Y esto es lo tercero que vamos a ver. Y en realidad, toda la parte de pruebas de hipótesis es el capítulo 4, ¿no? Volviendo a nuestros apuntes, las pruebas de hipótesis justo son todo el capítulo 4. ¿No? Que hay diferentes pruebas de hipótesis, ¿no? Que finalmente es eso, es empezar a poner criterios y verificar si esos criterios son ciertos o no son ciertos, ¿no? Con la información que tengamos. Y ahí acaba la materia, ¿no? Con esta idea de las pruebas de hipótesis. Entonces, no sé si hasta acá tienen consultas, preguntas, comentarios. Ya. Entonces, ya de manera formal, ¿no? Algunos conceptos que son útiles tenerlos. Habíamos hablado de inferencia estadística, ¿no? Que es justamente en nuestro primer grafiquito la idea de retornar, ¿no? De retornar de la muestra hacia la población, ¿no? Esa es nuestra idea de inferencia estadística. De manera formal la podemos poner, ¿no? Como el proceso por el cual, mediante una muestra estadísticamente seleccionada, ¿no? Estadísticamente seleccionada, se busca describir a la población, ¿no? De la cual ésta proviene, ¿no? Nuestro objetivo es, a partir de la muestra pequeña, decir algo de la población, ¿no? Es como aprender de lo incompleto, ¿no? Para llegar a la población. Ahora, la inferencia como tal, ¿no? Esta inferencia estadística, tiene varias áreas de acción, ¿no? Varias áreas de acción. Las tres centrales, digamos, son la inferencia descriptiva, ¿no? La inferencia descriptiva, la inferencia predictiva y la inferencia causal, ¿no? La inferencia descriptiva, predictiva y la causal. Estadística 2 está centrada estrictamente y exclusivamente en la inferencia descriptiva, ¿no? Está centrada ahí, en la inferencia descriptiva. ¿Cuál es el fin de la inferencia descriptiva? Describir al universo mediante una muestra. Ese es el fin de la inferencia descriptiva, ¿no? Tiene el único objetivo de describir a la población mediante la muestra. Tradicionalmente se enfoca en estimaciones comunes, como las que hemos visto: la media, la varianza, un total, un porcentaje, la diferencia de medias, la diferencia de proporciones. Y para estos estimadores uno puede tener estimadores puntuales, un solo valor. Puede tener estimación por intervalos, es decir, dar un rango de posibles valores en el que se encuentre el parámetro. Podemos establecer pruebas de hipótesis, ¿no? Podemos establecer pruebas de hipótesis que justamente son conjeturas alrededor del estimador, ¿no? ¿Será que el estimador es igual a un K? ¿Será que el estimador es mayor a un K? ¿O será que el estimador es menor a un K? ¿No? Son conjeturas finalmente. Y también, ¿no? Como parte de la inferencia descriptiva, entra la definición del tamaño de muestra, por ejemplo, ¿no? Porque mucho no hemos hablado del tamaño de muestra, pero es una característica central de estos procesos de inferencia, digamos, ¿no? Obtener la muestra que uno va a estudiar, digamos, ¿no? Podemos pensar esa pequeña parte dentro de lo que es la inferencia descriptiva. Las otras dos inferencias, ¿no? Que si bien es cierto no se ven en la materia, pero si alguien está interesado, igual es importante que conozcan las diferencias entre estas tres inferencias. Es la inferencia predictiva, ¿no? Ahora, la predictiva es un poco más interesante, si quieren, que la descriptiva, porque la descriptiva en el fondo se enfoca en una variable, ¿no? Se enfoca en una variable y dice, bueno, ¿cuál es su media, ¿no? ¿Cuál es su varianza? ¿Cuál es el porcentaje de algo, digamos? La diferencia de proporciones, a lo mucho dos variables con la diferencia, digamos, ¿no? Pero no necesariamente trata de entender patrones o buscar patrones en los datos, ¿no? Y la inferencia predictiva sí entra en ese campo, ¿no? De un poco entender cómo las variables, ¿no? Cómo los estimadores entre ellos se relacionan, ¿no? ¿Será que el ingreso laboral tiene alguna relación con los años de educación de las personas?
¿Será que el apoyo a algún candidato tiene alguna relación, por decir, con el sexo o con la edad de las personas? Entonces ya la inferencia predictiva empieza un poco a indagar en esos aspectos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La inferencia predictiva tiene una idea de estudiar, por un lado, la evolución de las estimaciones, ¿no? Esto de evolución de las estimaciones uno puede decir, bueno, hoy mido cómo está el apoyo al candidato, pero también lo puedo hacer mañana y pasado mañana y tener una especie de evolución de ese apoyo. Puedo tener una idea de relaciones entre variables, ¿no? Y entre las áreas de la estadística que responden a este concepto de inferencia predictiva están justamente las series de tiempo. Las series de tiempo se enfocan en eso, en estudiar colección de información, ¿no? Distribuida alrededor del tiempo. El tema del COVID ha generado un montón de modelos de series de tiempo para predecir cuál iba a ser la situación, digamos. De hecho, ahora varias universidades lo siguen haciendo, ¿no? Con la idea de decir, la cuarta ola se viene en tal mes, digamos, ¿no? O la normalidad, según, no sé, Pfizer va a llegar en el 2022 por estos meses, digamos, ¿no? Todos esos estudios caen en lo que es la inferencia predictiva en la parte de series de tiempo, ¿no? Es estudiar el comportamiento de un estimador en el tiempo. Por otro lado están los modelos lineales. Los modelos lineales tratan de explorar las relaciones que existen entre las variables, no las causas, sino las relaciones, ¿no? Sino las relaciones. Entonces ahí uno puede entrar en modelos lineales y mirar varias cosas, ¿no? Uno podría ver, por ejemplo, a mayor educación parece que hay mayores ingresos, ¿no? ¿Por qué sucederá esto? Ya es otra historia, digamos, pero uno podría mirar esas relaciones entre las variables, por ejemplo, ¿no? No sé, a medida de que a medida de que los estudiantes van avanzando en las materias de la carrera de informática, hay menos estudiantes en los semestres de arriba, digamos, ¿no? Tiene que haber alguna explicación de fondo por eso, ¿no? Entonces, parte de ese estudio a partir de muestras son los modelos lineales, digamos, ¿no? Si tuviéramos información de toda la población, igual, digamos, ¿no? Ya no estaríamos en inferencia, sino estaríamos simplemente en predicciones, digamos, ¿no? En predicciones a partir de la población. Después están las técnicas multivariantes. Estas técnicas multivariantes son bien interesantes. Hay varias técnicas multivariantes que en muchos de los casos cruzan con los métodos de Machine Learning que tienen objetivos muy específicos, ¿no? Si yo tengo una muestra con muchas variables, ¿no? Por decir, tengo una muestra con 500 variables para estudiar, la estadística multivariante te puede decir, bueno, 500 variables es mucho para estudiar, ¿qué tal si hacemos una transformación y esas 500 variables las volvemos 10, digamos, ¿no? Una reducción de dimensiones, ¿no? Hay técnicas multivariantes que te permiten hacer eso. Técnicas de agrupamiento, ¿no? Tengo una muestra que tiene alrededor de, no sé, 100.000 personas, o tengo una muestra en una encuesta de 40.000 personas, quisiera ver si hay algún patrón de asociación entre las personas. Voy a crear grupos estadísticamente comparables y que tengan alguna similitud, ¿no? Esas son las técnicas de agrupamiento que pueden estar, digamos, vigentes dentro de estas técnicas multivariantes. Queremos clasificar igual de alguna manera a la población en base a sus características, ¿no? Todo eso está en esa parte de técnicas multivariantes, ¿no? Y la última de las inferencias de estas tres es la inferencia causal. Y esta es una de las más interesantes de estudiar, porque la inferencia causal justamente, a diferencia de la predictiva o la descriptiva, trata de medir causas, ¿no? Y esta es de las inferencias más complejas también que hay, un poquito más complicadas de armar, ¿no? Toda la estadística que se hacen en la parte de medicamentos, de vacunas, ¿no? En la parte comportamental, ¿no? Hay una parte de la psicología del comportamiento, ¿no? Que trata de mirar cómo la gente cambia a partir de ciertas intervenciones o insumos. Entra dentro de la inferencia causal, ¿no? Cuyo objetivo central es medir la relación de causa
de una variable X sobre una variable Y, ¿no? Es lo que trata de medir. Cómo una variable X afecta a una variable Y. En el caso de las vacunas, ¿no? Cómo el componente, no sé, los componentes que tienen cada una de las vacunas afecta, por decir, la condición de entrar a una terapia intensiva, digamos, ¿no? Cómo la vacuna está relacionada a, no sé, a la cantidad de contagios que uno puede tener, digamos, ¿no? O a la cantidad de síntomas, digamos, ¿no? Eh, en términos de medicamentos, lo mismo, digamos, ¿no? Puede haber un medicamento contra, no sé, alguna dolencia, digamos, puede estar vinculada de la misma forma, digamos, ¿no? No sé, un medicamento contra la migraña, digamos, ¿no? ¿Cuántos episodios de migraña existen dado que se ha tomado el medicamento, digamos, ¿no? Trata de encontrar efectivamente ese, ¿no? La relación de la variable X sobre la variable Y, ¿no? En una relación estrictamente causal. En ese campo hay al menos varias técnicas orientadas a la inferencia causal. Están los diseños experimentales, ¿no? Que son los diseños más puros para encontrar la causalidad entre dos eventos, o entre un evento y sobre una población. Hay técnicas que se llaman cuasi experimentales que tratan de aproximar lo que hace un experimento. Y están los modelos estructurales, que son modelos que mediante relaciones que uno define, un modelo estructural busca de validar esa relación que uno ha establecido mediante la descomposición de la varianza, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hacen los modelos estructurales. De acá tal vez lo que vale explicar más o menos cómo funciona son los diseños experimentales, ¿no? El diseño experimental en esta parte de la inferencia causal lo que dice es que uno puede identificar el efecto de algo siempre y cuando se lo defina en términos de un experimento, ¿no? Se lo define en términos de un experimento. En la parte de la agricultura esto es bien común, ¿no? Porque yo tengo por decir 100 hectáreas de tierra, ¿no? Tengo 100 hectáreas de tierra donde en cada hectárea voy a cultivar papa, digamos, ¿no? Tengo 100 hectáreas de tierra de las mismas características, misma inclinación, mismo, no sé, mismo tipo de riego, misma calidad del aire y del sol, digamos, las condiciones son relativamente iguales en cada una de las hectáreas de esas 100 hectáreas. Yo quiero cultivar papa, digamos, ¿no? En esas 100 hectáreas. Y el diseño experimental tipo de Link no se escucha. Hola, ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, hola, ahora sí. Sí, Lice. Ya, gracias. En esto de las... Estaba hablando sobre las hectáreas. Está bien, gracias. Entonces, por ejemplo, para entender un poco cómo funcionan estos diseños experimentales, es imaginarse que tenemos, digamos, un lote de terreno segmentado, digamos, por pedazos, ¿no? Uno podría decir, ah, bueno, puedo armar 100 pedazos, digamos, ¿no? Puedo armar 100 pedazos eh, pensaremos bloques, o bueno, o pedazos de tierra, digamos, ¿no? 100 áreas de tierra, ¿no? 100 áreas de tierra. Entonces, para que el experimento sea correcto, yo tengo que probar el abono, ¿no? El abono de tipo A, digamos, ¿no? El abono. ¿Qué es lo que dice el diseño experimental? Ah, bueno, la idea es probar si el abono funciona. ¿Versus quién? Versus no abono, digamos, ¿no? Versus tierra que no tiene abono. O podría ser versus otro tipo de abono, ¿no? El abono natural o el abono, no sé, convencional que siempre se utiliza. Entonces, lo que
La estadística dice ahí, es bueno, aleatoriamente a la mitad de estos pedazos les vamos a poner el abono. Digamos, aquí entra abono, aquí entra abono, digamos, aquí entra abono. Aleatoriamente, digamos, ¿no? A las celdas que salgan, digamos. Aquí entra abono, abono, por decir abono, aleatoriamente. Y a las que no han salido, no vamos a poner el abono y vamos a medir después de, no sé, ya en la época de cosecha y vamos a contrastar el volumen de producción, digamos, el volumen de producción de las parcelas que han tenido abono y de las parcelas versus las parcelas que no han tenido abono. Y la diferencia que encontremos se va a explicar estrictamente por el abono, ¿no? Eso es lo que plantea un diseño experimental puro, ¿no? Que la, que la asignación de la intervención, que en este caso es el abono, se haga de forma aleatoria, ¿no? Se haga de forma aleatoria. Esa es la idea, ¿no? Ese es el principio básico del diseño experimental. Esto tiene sus características en la medicina, digamos. Lo mismo sucede cuando uno hace una prueba de medicamentos. Eh, una prueba pequeña inicia, por decir, con 100 sujetos de estudio, en los cuales se les va a probar, por decir, la vacuna contra el COVID, digamos, ¿no? A 50 de ellos se les pone la inyección de la vacuna y a 50 de ellos se les pone un placebo, ¿no? Después de un tiempo se los estudia, se los monitorea y ven, digamos, cuán propensos han sido a, no sé, a contagiarse, cuán propensos han sido en llegar a alguna complicación mayor y en base a eso ya pueden sacar las tasas de efectividad o no de la vacuna, por ejemplo. Para las medicinas lo mismo, ¿no? Solo que normalmente las fases van, pruebas primero en un grupo de 100, después 5000, ¿no? Después lo vuelves más grande. Y el tiempo de observación es, pues, depende mucho de lo que estemos poniendo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, alguna vez hicieron un experimento sobre eh, cuán útil es dotar a los estudiantes de computadoras, ¿no? Entonces, lo que hicieron es en alguna de las escuelas aleatoriamente seleccionaron y les dieron computadoras como las Kipus, digamos acá, pero les dieron las computadoras y después de un tiempo vieron cómo fue su rendimiento académico, ¿no? Para tener una aproximación de si las computadoras habían funcionado o no para mejorar, por decir, el aprendizaje de las personas, ¿no? Cuando uno quiere hacer ese tipo quiere indagar ese tipo de resultados, tiene que pasar por estos diseños, digamos, ¿no? Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, digamos, ¿no? Sería ideal saber cuál es el impacto del bono Juancito Pinto sobre, no sé, sobre la calidad educativa, digamos, o sobre la asistencia escolar, ¿no? Entonces, para eso ya no se puede hacer un diseño experimental porque el bono Juancito Pinto se les da a todos de forma universal. Entonces, cuando no se puede hacer algo experimental, uno llega a lo cuasi experimental, digamos, ¿no? A tratar de emular lo que hace un experimento. Pero esta es la otra componente, ¿no? Que es la inferencia causal. En esta idea de la inferencia causal, lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Que estamos interesados en identificar la causa y efecto entre una variable y un set de posibles variables de resultado, como esta y, digamos, ¿no? Esas serían las tres inferencias. Tal vez un poco más conocidas o relevantes tal vez, ¿no? Porque igual, ¿no? Existen, aquí está como tarea, como tarea para curiosear más que otra cosa, no es un entregable, es lo que es la inferencia bayesiana, ¿no? Lo que es la inferencia bayesiana. Sería interesante que si pueden en su tiempo libre busquen lo que es la inferencia bayesiana, que es otra corriente, ¿no? Que en la práctica hace muchas de estas cosas, pero lo enfoca desde otro ángulo, ¿no? Es una escuela en estadística, la parte bayesiana, que tiene otro enfoque, ¿no? Para entender el comportamiento de la información, ¿no? Normalmente casi todas las universidades dan la inferencia frecuentista, que es la que nosotros vemos, ¿no? Pero una alternativa es la inferencia bayesiana, ¿no?
que vale la pena un poco tenerla en cuenta, ¿no? Que si recuerdan sus clases de estadística 1 han visto el teorema de Bayes, ¿no? Y el teorema de Bayes es uno de los puntales para todo este proceso de la inferencia bayesiana. Ya, entonces, simplemente ya para ir avanzando, para poner algunas propiedades, vamos a entrar con lo que son los estimadores puntuales, ¿no? Los estimadores puntuales. Como en la figura tenemos un universo de interés, este universo tiene tamaño n, este universo tiene individuos, ¿no? Tiene individuos, U1, U2, UN individuos. Cada uno de estos individuos tiene características asociadas a ellos, ¿no? Edad, sexo, estatura, ingreso laboral, ¿no? Si fueran personas, si fueran objetos, seguramente será su peso, su altura, su dimensión, color, digamos, ¿no? Si fueran algunos objetos. Si fueran empresas, serán pues, cantidad de empleados, no sé, número de, eh, tal vez, número de insumos o equipos, ¿no? Podrán haber muchas características. Y sobre lo que sea que estemos estudiando, sobre el universo que sea que estemos estudiando, siempre se va a poder definir un parámetro de interés, ¿no? Un parámetro. Que en la práctica simplemente es una función sobre el universo, es decir, que cubre todo el universo, y sobre la variable de interés, ¿no? X, ¿no? O un conjunto o muchas de estas variables, ¿no? Finalmente puede ser cualquier cosa, ¿no? Ese es nuestro parámetro, ¿no? Que normalmente se lo denota con esta letra griega tita, ¿no? Tita. Eh, el siguiente paso, ¿no? Es tratar de acercarnos a este tita, ¿no? A este tita, mediante un estimador, ¿no? Como lo habíamos visto en el capítulo 2, ¿no? Y un estimador en el fondo se construye a partir de la definición de una estadística, ¿no? Recuerden que la estadística, ¿no? Una estadística era una función sobre la muestra. Y un estimador es una estadística en el fondo que trata de acercarse a un parámetro. O el estimador finalmente tiene el objetivo de aproximar de la mejor forma a un parámetro, ¿no? Trata de aproximarse a un parámetro de la mejor forma. El estimador tita se construye a partir de una muestra aleatoria S de tamaño n obtenida del universo, ¿no? En los estimadores siempre se construyen mediante muestras aleatorias, ¿no? Por convención el tamaño de la muestra es n minúscula, ¿no? Por convención el parámetro de n es n minúscula. Lo que decíamos antes es que para un parámetro pueden existir muchos estimadores candidatos, ¿no? Pueden existir muchos estimadores candidatos para el mismo parámetro. Y la pregunta que habíamos planteado es, ¿cuál de estos estimadores es mejor, ¿no? ¿Cuál de estos estimadores es mejor? Entonces, en esa idea de decidir cuál de estos estimadores son mejores, aparece al menos estos dos criterios, ¿no? Al menos estos dos criterios. El primer criterio es un criterio de insesgadez. El primer criterio es un criterio de insesgadez, que lo que dice es que dado que el tita sombrero es una variable aleatoria, vamos a decir que un estimador es insesgado siempre que la esperanza del estimador sea igual al parámetro. Siempre que la esperanza del estimador sea igual al parámetro, ese es un estimador insesgado. Porque esto nos garantiza que la distribución, ¿no?, que genera el estimador tiene su centro o tiene su área más, digamos, o su representante en este caso es pues el parámetro, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Este es el primer principio que uno podría mirar, lo que es un estimador insesgado. Un segundo criterio es este principio de un estimador eficiente, ¿no? Un estimador eficiente. Si nosotros tuviéramos, ¿no?, un estimador insesgado, es un primer criterio, ¿no? Es un buen criterio,
Pero además, si nosotros confirmamos, ¿no?, el principio de eficiencia, podríamos estar seguros que nuestro estimador es un buen estimador, ¿no? Es un estimador, es un buen candidato, digamos. ¿Qué nos dice el concepto de eficiencia o de estimador eficiente? Parte de la idea de que nosotros tenemos dos candidatos, el candidato tita 1 y el candidato tita 2, ¿no? Supongamos que tenemos dos estimadores para tita 1 y tita 2. En esta idea uno podría pensar que queremos estimar el promedio poblacional, ¿no? Queremos estimar el promedio poblacional. Y uno podría decir, bueno, yo para estimar al promedio poblacional puedo utilizar la media muestral. Y otro podría decir, no, ¿qué tal si utilizamos la mediana muestral, ¿no?, como candidatos? Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo para mirar. La eficiencia siempre se la construye comparando al menos dos estimadores, ¿no? Ese es un criterio para verificar un estimador eficiente. Y un estimador eficiente va a ser justamente el estimador tita 1, tita 2, que llegue a tener la menor varianza. Cuando comparamos dos estimadores, el estimador eficiente entre esos dos estimadores va a ser el que tenga la menor varianza, ¿no? Va a ser la que tenga la menor varianza. En términos de fórmula, el mínimo, ¿no?, el que tenga la varianza mínima entre el tita 1 y el tita 2, ese es el que debería convertirse en el estimador más eficiente, ¿no? El que obtenga la mínima varianza entre tita 1 y el tita 2 debería ser el que se vuelva el que tenga menor varianza, es el estimador eficiente. Es el estimador eficiente. Entonces, como un ejemplo, ¿no?, como un ejemplo acá, tal vez esto lo podemos hacer en el R ya, para manejar este concepto. En el fondo la idea es calcular la varianza, ¿no? En el fondo la idea es calcular la varianza. A ver, un momentito, está en lo que abre el R. Bueno, el ejemplo es bastante sencillo, es una población de 5, tomar muestras de tamaño 3 y comparar la media versus la mediana, ¿no? Es armar la distribución de la media, armar la distribución muestral de la mediana y calcular sus varianzas, ¿no? Esa es un poco la idea, y con eso decidir cuál estimador es mejor, ¿no? ¿Cuál estimador es mejor? Bueno, sí, creo que con el ejemplo podemos terminar, porque lo demás es recordar algunos estimadores, recordar algunos principios, la cota de Cramer-Rao, y de ahí entramos a los métodos. Ya, está bien. Entonces, tal vez esto podemos terminar la clase justo con el ejemplo. Ya. Aquí lo voy a hacer en un script directamente para que ustedes podamos ir viendo. Más o menos por dónde iría este concepto de eficiencia, ¿no? Dice, ¿qué tal si nosotros tenemos una población de tamaño 10? Voy a poner, digamos que tenemos una población de tamaño 10, un poco más grande. Una población de tamaño, 7, para que las combinaciones no se desborden. Y voy a simular una variable X, ¿no? Voy a simular una variable X que sea un uniforme o que sea una normal. 7 valores de una normal con una media en 20 y una desviación de 5, podemos pensar o de 4, podemos pensar que es un grupo de estudiantes y tenemos la variable edad. Ahí está, digamos, ¿no? Mis 7 datos de edad, ¿no? 17, 21, 22, 17, 15, 21, 17. A ver, para que todos tengamos la misma X antes de este rnorm,
voy a poner lo que se llama una semilla para que los valores aleatorios siempre sean los mismos, ¿no? Y la semilla que sea la hora, ¿no? 15:40, 15:40. Con esto las semillas siempre van a ser las mismas, ¿no? Este vector debería ser exactamente el mismo que tengo yo y que tienen ustedes, ¿no? Cuando hagan cuando, cuando vean, digamos, ¿no? Estos 7 numeritos. El parámetro es mu de x, ¿no? El parámetro es mu de x. Vamos a estudiar a la media del vector x. El parámetro había sido de 18.57143. Este es el parámetro de interés. Hasta aquí podemos pensar que es el universo, digamos, la población de estudio y la variable x de interés. Hasta ahí pensemos que es una parte más descriptiva, digamos, ¿no? Este es el parámetro de interés. Este es el tita sombrero, digamos. Este es el parámetro. Es el parámetro de interés, el mu de x. A este me quiero acercar, ¿no? A este me quiero acercar. Y me quiero acercar con muestras de tamaño 3, ¿no? Con muestras de tamaño 3. N igual a 3. Quiero sacar muestras de esa población de 7. En la práctica, n tomadas de n, voy a tener al menos 35 muestras distintas, ¿no? 35 muestras distintas. 35 muestras distintas. Esto pensando en un muestreo. Esto pensando en un muestreo sin reposición, por si acaso. No estoy pensando en un muestreo sin reposición. Podría ser un muestreo con reposición, ¿no? Y ahí la situación un poco crece, digamos, ¿no? Este sería, por si acaso, en un muestreo sin reposición, ¿no? En un muestreo sin reposición tendría al menos 35 opciones. En un muestreo con reposición, ¿no? En un muestreo con reposición, ¿cuántas alternativas tendría? 7 elevado al cubo, ¿no ve? ¿O no? O sea, en un muestreo con reposición tendría al menos, bueno, tendría 343 muestras distintas, ¿no? Si fuera un muestreo con reposición, y si fuera un muestreo sin reposición, tendría 35 alternativas, ¿no? En nuestro caso, vamos a elegir este de sin reposición, porque por un tema más práctico, digamos, ¿no? Que son pocas muestras. Este es el de interés, digamos, ¿no? Este es el de interés. De 35. Voy a crear el conjunto de las muestras, ¿no? El conjunto S. El conjunto S es de esta población de X, ¿no? De esta población de X, tomar muestras de tamaño 3. Y ahí están mis 35 muestras posibles, ¿no? Mis 35 muestras posibles. Hasta aquí son distribuciones muestrales, digamos, ¿no? Hasta aquí son distribuciones muestrales. Tengo las 35 muestras posibles. Y yo puedo empezar a trabajar en los estimadores, ¿no? Yo puedo empezar a trabajar en los estimadores. Voy a pensar primero en el estimador para la media muestral, ¿no? Para la media muestral. Entonces agarro el conjunto S. A nivel de las columnas le saco la media. Y ahí tengo las 35 medias muestrales. Son el S min le voy a poner, ¿no? Son las muestras, son las medias muestrales. Ahí están las 35 medias muestrales. De la misma forma puedo hacer para la mediana. Voy a hacer la mediana muestral, que puede ser el otro estimador. La mediana muestral. La mediana muestral. Lo único que cambia es que en vez de obtener la media, yo obtengo la mediana. La mediana. Y esto se va a llamar S median, digamos, ¿no? Tengo a la media y tendría a la mediana. S median. Ahí están estas son las distribuciones muestrales de los dos estimadores, de la media y de la mediana. Nosotros en la práctica solamente tenemos a uno, hemos dicho, ¿no?
Pero en la teoría, lo que nos interesa es ver qué distribución teórica cumple mejor los principios que hemos definido acá. El de insesgadez, que es este, y el de estimador eficiente. Porque esto formalmente no lo vamos a poder verificar para una muestra, si analizamos una sola muestra. Estos conceptos están vinculados a estudiar las distribuciones muestrales que se generan, ¿no? Las distribuciones muestrales que se generan. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo las distribuciones muestrales para la media y para la mediana. Veremos el primer principio, el principio de insesgadez, ¿no? El principio de insesgadez, ¿no? De la esperanza. Bueno, veremos primero el principio de insesgadez. Y en este principio de insesgadez, lo que deberíamos garantizar es que la esperanza, ¿no? La esperanza de estas distribuciones muestrales sea igual al parámetro, ¿no? La esperanza de estos estimadores sea igual al parámetro. Entonces, probaremos, ¿no? Probaremos el principio de insesgadez, ¿no? Insesgadez. ¿Qué debería pasar? El mu de x es 18,57,14,3. Debería pasar que si yo le saco el promedio al S min, que es el de las medias muestrales, ¿no? Las medias muestrales, debería ser igual al parámetro. Si eso ocurre, podemos decir que la media muestral es insesgada. Y la otra va a ser con la mediana muestral, ¿no? Le deberíamos sacar el promedio al S median. Y si demostramos que esto es igual al mu de x, igual podemos decir que la mediana muestral también es insesgada. En ambos casos debería funcionar. Nuevamente, este es el valor del parámetro. La media muestral, ¿no? El promedio de la media muestral es exactamente igual al parámetro. A ver, otra vez acá. Este es el parámetro. Este es el parámetro. Esta es la media muestral, que es exactamente igual al parámetro. Podemos decir que la media es insesgada. La siguiente es la mediana. Y la mediana, si se dan cuenta, no es igual al parámetro, ¿no? 18.22857 no es igual al parámetro. En este punto podríamos decir que la media sí es un estimador insesgado, pero la mediana no es un estimador insesgado, ¿no? Porque no está siendo igual al parámetro. Tiene un leve sesgo, ¿no? No se acerca exactamente igual, ¿no? Este es 1857, este es 1822, ¿no? No se está acercando, digamos, ¿no? Entonces, en el primer principio de insesgadez, uno podría decir, la mediana muestral está bien, ¿no? Nuestro segundo concepto es el tema de la eficiencia. La eficiencia. Para la eficiencia tengo que calcular la varianza de la distribución de la media y la varianza de la distribución de la mediana. Puedo ahí recurrir a la definición de la varianza, ¿no? La varianza es cada observación dispersada de su promedio, del promedio de esto elevado al cuadrado, ¿no? Estas son las diferencias elevadas al cuadrado. Todo esto multiplicado por su probabilidad, que en este caso sería 1 entre 35, porque hay 35 muestras posibles. Y la varianza debería ser la suma de todos estos. Esa es la definición de la varianza. Esa sería la varianza para la media, B min, digamos, ¿no? Veremos qué pasa con el otro caso, ¿no? Que sería la varianza para la mediana. En este caso sería B median. Y lo que cambia es el conjunto. Estoy trabajando con S median y la media de S median. Después todo lo mismo. Calculo el B min,
B median, y veremos los valores. Este es el valor para la media y este es el valor para la mediana. Ahí podría probar, digamos, ¿será que la media, la varianza de la media es menor a la varianza de la mediana? Y sí, ¿no? La varianza más pequeña es la de la media que la mediana. En este caso yo podría concluir fácilmente que la media muestral es un estimador insesgado y además es eficiente comparado con el estimador de la mediana. Es, en esta prueba empírica, digamos, ¿no? Al menos para una población de 7 con una muestra de tamaño 3, digamos, ¿no? Estamos demostrando que eso sucede. Lo que nos quedaría de alguna manera es verificar esto, digamos, de la eficiencia siempre y cuando existan al menos dos estimadores, ¿no? Entonces, haciendo simulación siempre es más directo, digamos, probar estas relaciones. Y el otro camino sería ya haciendo una demostración un poco más teórica, digamos, ¿no? Tendríamos que construir el estimador de la varianza y mirar, digamos, el componente de la varianza de la mediana muestral, la varianza de la media muestral y ver cuál es más pequeño, ¿no? En esencia. Pero en este caso hemos demostrado al menos que para un muestreo sin reposición, ¿no? Con 35 opciones, la mediana no es un buen estimador, ¿no? La media es un mejor estimador. Y es algo que se va a repetir, ¿no? Porque la media es un buen estimador casi en todas las áreas, ¿no? Es así para un valor, para el estimador o para el parámetro de la media, la media muestral es casi la mejor forma, digamos, de estimarlo, ¿no? No hay un candidato mejor a este, ¿no? Y eso lo vamos a verificar justamente ya la siguiente clase cuando entremos a ver esto, ¿no? La cota de Kramer-Rao. La cota de Kramer-Rao es el criterio estadístico más puro y directo que nos va a decir qué estimador es mejor, ¿no? A ver, ahí pregunta Gabriel, si las muestras fueran muy dispersas, entonces si hacemos las mismas medidas, la media muestral seguirá siendo el mejor estimador. Sí, o sea, en teoría sí, ¿no? En la simulación podemos ir probando, ¿no? Podemos darle valores mucho más espaciados, veremos qué sucede. Por ejemplo, en vez de una normal, podría decir que esta X sea una uniforme, digamos, que el uniforme siempre es más explosiva, ¿no? Un uniforme de 7 valores, de 0 a 100, digamos, ¿no? Bien dispersa. Ahí la X, por ejemplo, es 94, 15, 91. Es mucho más dispersa. Nuestro parámetro es 52 al que se tiene que llegar. Podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Hacemos las combinaciones, ahí están todas las combinaciones. Las distribuciones muestrales de la media, de la mediana. Verificamos sin sesgadez. El parámetro es 52,27 para la media, la insesgadez sigue cumpliendo, ¿no? Y eso es porque hay una demostración teórica para demostrar que la media es insesgada. Igual esa la habíamos hecho creo que en el capítulo 2 con el tema de independencia sale muy directo eso. Y la mediana, por ejemplo, no es insesgada. Por ejemplo, aquí se nota igual, ¿no? Que no es insesgada. Y en el principio de eficiencia, ¿no? Se sigue dando el criterio de eficiencia, por ejemplo. La media la varianza de la media y la varianza de la mediana, ¿no? En este caso la varianza de la mediana es mucho más explosiva incluso que antes, ¿no? Mientras la varianza de la media es 277, ¿no? La varianza de la mediana es casi 3 veces más, casi 4 veces más, ¿no? Entonces sí, es casi eso se va a reproducir para más adelante, ¿no? Pero cuando veamos el tema de la cota de Kramer-Rao, entonces ahí vamos a tener como el criterio de identificar los mejores estimadores, ¿no? Porque el estimador que alcanza la cota de Kramer-Rao es el mejor estimador que existe, ¿no? Esa es un poco la conclusión a la que vamos a ir llegando seguramente en las próximas clases. Pero al menos los dos primeros criterios que hemos visto, los dos mínimos, se los podría contrastar en una computadora haciendo una simulación, ¿no? Y casi la simulación
Eh, Ahí a veces para ver si esa propiedad se mantiene estable hay que hacer varias pruebas de sensibilidad, digamos, ¿no? Pues en nuestro caso, digamos, han visto, se está cumpliendo fácilmente, ¿no? Esto ya lo habíamos demostrado. Esto de estimador eficiente hay que demostrarlo según lo que uno utilice, digamos. Si voy a utilizar la mediana y la media, entonces habría que hacer la demostración teórica para eso, digamos, ¿no? Si voy a utilizar la varianza versus la cuasi varianza, entonces igual tengo que hacer la demostración respecto a esos valores, ¿no? Pero vamos a ir llegando a esa parte, ¿no? Así que no sé si tienen consultas, preguntas, ya para ir terminando tal vez acá. Ya, entonces terminemos acá la clase y nos vemos el día jueves, no, perdón, el día miércoles, ya con los siguientes puntos de este tema. Nos vemos, chao a todos, todas, chao, chao, Hasta luego, Lee, que lo vaya bien. chao, chao, gracias.